Buenos días. ¿Está usted preparado con su Biblia en la mano? Lo felicito si es así. Y vamos a abrirla en el Salmo número 66 y vamos a leer juntos versículos del 1 al 4. Salmo 66 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Y toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Bienvenidos hermanos y amigos que nos acompañan al servicio de hoy, domingo 7 de marzo del año 2021. Vamos a alabar a Dios, pero antes vamos a orar para pedir la dirección y la bendición de Dios durante este tiempo. Acompáñenme en oración. Padre, gracias por este día, gracias por la vida que nos das, gracias por la salud y también por la oportunidad que nos das de poder tener este servicio por medio de internet. Damos gracias también por nuestros hermanos que te sirven, Padre. Pedimos que tú dirijas a nuestro hermano Timoteo González, que nos estará exponiendo tu palabra, y estamos también agradecidos con los cantos, con las alabanzas que ha preparado nuestro hermano Marco Gudiño. Bendice cada una de las partes del servicio de hoy y también a nuestros hermanos, Señor, que tu Espíritu pues les dé el entendimiento a todos y a cada uno de nosotros, el entendimiento necesario para poder comprender, Señor, y asimilar, atesorar en nuestro corazón tu palabra. Gracias por esta tarde y por este tiempo que vamos a tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios como nos invita el Salmo que acabamos de leer hace un momento, con la alabanza que lleva por nombre Contempla a Dios. Los clavos en dolor, quien llevó el mal
Continuamos con una lectura bíblica en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y vamos a continuar con el tiempo de la visión, y te quiero hacer una pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos qué testimonio daríamos, qué respuesta podemos dar cuando alguien nos pregunte sobre las oportunidades que hemos tenido de compartir el Evangelio a otras personas y orar por estas para su salvación. ¿Tendrías testimonio? ¿Tendrías algo que compartirles? Te quiero a continuación leer un pasaje que nos muestra lo importante que es esto, la responsabilidad que tenemos como creyentes. Vamos al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento y nos vamos a ubicar en el capítulo 13, versículos 17 al 19. Dice, en una revelación que tuvo este profeta, Dios le habló y le dijo: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le has hablado al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Compartir el Evangelio es algo muy importante y también de responsabilidad para el creyente. El Señor Jesucristo nos ha dado esta instrucción, este mandamiento, y lo podemos encontrar en varios pasajes. Entre los más importantes encontramos la Gran Comisión, en la cual Él les dice a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros que hemos creído Él, que vayamos por el mundo y hagamos discípulos. Y recordemos que Dios pues tiene paciencia, Él no tarda en cumplir su promesa, y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y recordemos que como creyentes un día vamos a estar delante de Cristo en un juicio que se le conoce como el Tribunal de Cristo, no para ver si somos salvos o no, porque somos salvos por fe, por gracia, pero vamos a estar ahí para dar cuentas de lo que hicimos con nuestra salvación. Por eso es tan importante, si conocemos a alguna persona, que le compartas. Toda persona que ha creído es su responsabilidad hacerlo. Y si tú no has creído en el Evangelio de Cristo, pues te invito que tomes esa decisión hoy. Es necesario que tú creas, que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, para que puedas también llevar el Evangelio a otras personas. Si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, no puedes compartir algo que tú no crees. Te invito a que hoy te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento por aquellas personas que conocemos, que están en nuestro corazón y que nos gustaría poder tener el tiempo, las oportunidades para poderles compartir, y que el Espíritu Santo, que es quien realmente les convence, nosotros no podemos convencerles, solamente tenemos la responsabilidad de hablarles y compartirles. Oremos para que el Espíritu Santo pues les dé el entendimiento y les traiga el arrepentimiento. Vamos a orar por estas personas que aún no han creído en Jesús. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por el llamamiento que has tenido con nosotros. Gracias porque ahora que somos salvos, podemos nosotros ir y predicar lo que hemos recibido por gracia, la salvación en el nombre de Cristo, a aquellas personas que aún no te conocen o que conociéndote te han rechazado. Queremos pedir, Señor, que pues nos ayudes, Señor, a
tener esas oportunidades cuando se den, darnos las palabras apropiadas, trae a nuestra mente aquellos pasajes, Señor, en los cuales nosotros podamos compartirles y mostrarles tu gran amor que nos has derramado en Cristo Jesús, el perdón de pecados, Señor, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pedimos por estas personas, familiares, amigos de trabajo, amigos del lugar donde vivimos, compañeros de escuela, Señor, tantas personas con las cuales nosotros podemos tener contacto, Dios, y queremos ser fieles a tu instrucción, queremos ser fieles, Señor, a este mandato, y por agradecimiento a lo que hemos recibido, compartir con otros el Evangelio, Señor, mostrar, Señor, nuestro amor a otros, llevándoles, Señor, el Evangelio, para que cuando estemos delante de ti, en el tribunal de Cristo, Señor, no estemos avergonzados, poder estar delante de ti, Señor, con buenas cuentas, Dios, de haber hecho el trabajo, Señor, que nos correspondía hacer por agradecimiento, por amor a tu nombre, Señor. Queremos que tu nombre sea escuchado en toda la tierra, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a continuar con el tiempo de la palabra. El día de hoy nos compartirá la palabra nuestro querido hermano Timoteo González. Buenas tardes a todos ustedes que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a este tiempo de la palabra. Hoy es 7 de marzo del 2021 y es un placer poder compartir lo que Dios nos ha mostrado. ¿Cuántas veces usted o alguna persona de los que nos están viendo ha contemplado algún pleito, alguna pelea, ya sea cerca de su casa o en algún otro lugar? Hoy en día los pleitos, las enemistades, las peleas, hay tantos lugares donde hay ese tipo de cosas. Lo vemos, algunos que les gusta el fútbol se pelean, ¿verdad? Ahí con los equipos, los del América le echan a los de las Chivas y de uno con otro. Y muchas veces en los estadios, cuando hay alguna injusticia o algo turbio por ahí, que un árbitro no marcó bien, alguna falta o algo por el estilo, a veces se pelean los jugadores, pero muchas veces también se pelean los espectadores. Hay mucha gente que se baja de las gradas, va, le grita al árbitro, le grita a los otros jugadores y se pelean. Ahora, no digamos, ¿verdad?, de los vecinos. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un insulto de un vecino o de una vecina? Cuando uno va manejando en el carro, me ha tocado presenciar, hay gente que nos grita o hay gente que le grita a otro, le pita. Entonces los pleitos es algo que ha existido desde hace muchos años y todavía existe el día de hoy. Pero todavía seguirán existiendo. Mientras el mal habite aquí en la tierra, mientras estemos aquí, van a existir los pleitos. Ahora, la Biblia nos dice qué hacer con estos pleitos, qué hacer cuando nosotros nos encontremos en un conflicto. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes que trabajemos por la paz al intentar resolver los conflictos. Tarde o temprano, algunos de nosotros nos vamos a ver cerca de algún conflicto o inmiscuidos en algún conflicto. Ahora, ¿qué debemos hacer? La Biblia es suficiente para todo lo que nosotros vivamos, para toda clase de cosas que nosotros enfrentemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre el conflicto. Pero antes, vamos a encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites vivir. Y gracias también, Señor, por aquellas oportunidades que tú permites en nuestras vidas para crecer. Unas de ellas son los conflictos, aquellas cosas que a veces nos disgusta, pero son un mal necesario, Señor, para nuestro crecimiento espiritual y por causa de la caída del hombre, Señor, por causa del pecado. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice a cada una de las personas que nos están viendo y también, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra para poder entender, aplicar, Señor, aquellos principios que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Las semanas pasadas, en los estudios pasados, hemos estado viendo acerca de las bienaventuranzas.
Y para esto vamos a dar un pequeño repaso. Busquen allí en sus Biblias Mateo capítulo 5, versículos 3 al 8. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 8. Ok, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En el estudio anterior, nuestro hermano nos compartía acerca de la pureza, de la limpieza de nuestro corazón. Ahora, una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es necesario tener un corazón limpio al enfrentar un conflicto? Hay muchas opiniones en cuanto a esto. Ahora, hay algunas cosas que nosotros podemos tomar en cuenta. Y tengo dos. La primera es porque el enemigo de la paz es el egoísmo. ¿Cuántos de nosotros somos egoístas? Y por causa de nuestro egoísmo, causamos conflicto. Una pelea, una mala palabra, un golpe, muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer por causa de nuestro egoísmo. Entonces, para evitar ese egoísmo, necesitamos tener nuestro corazón puro, limpio. Ahora, otra razón es, para ser efectivos en hacer la paz, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poder hacer la paz. Necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas para poder tener paz con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Si nosotros no tenemos la paz de Dios, va a ser difícil que tengamos la paz con otras personas. Entonces, la limpieza de nuestro corazón va ligada a la forma en que nosotros manejemos los conflictos. Va muy ligada. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 5, 9? Dice lo siguiente. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces dice, dichosos los que trabajan por la paz. La palabra dichoso es feliz, afortunado, y muchas cosas que podemos ver, ¿verdad? Dichosos. Somos dichosos cuando somos felices. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener la paz de Dios? Vamos a buscar en Hechos capítulo 3, versículos 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. ¿Qué dice allí este versículo? Dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener la paz de Dios? Disfrutar, arrepentirnos y volvernos a Dios. Hay tantos pecados que nosotros hemos cometido en contra de Dios, algunos de los cuales estamos conscientes, otros no estamos conscientes, pero hay que arrepentirnos y estar en buena comunión con Dios. Este versículo, pues ahí nos dice, ¿verdad? Para que sean borrados sus pecados, ¿sí? Queremos tener limpio nuestro corazón, arrepentirnos y volvernos a Dios. Ahora, el versículo 12, Hechos 4, 12, nos dice algo más. Dice lo siguiente, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Queremos nosotros tener la paz con Dios? Ok, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesucristo. Debemos creer en Cristo, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es la única forma, es el único camino. No hay otro camino para poder encontrar la paz con Dios. Esta es la única forma. Ahora, vamos a buscar en Génesis capítulo 13, versículos 5 al 7. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 7. Aquí tenemos un ejemplo
de un pleito, un desacuerdo que hubo cerca del principio. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 7. Y aquí vamos a ver, el trasfondo es el siguiente. Abraham y Lot eran tío y sobrino, eran buenos amigos. Y gracias a Dios, que Dios los había bendecido mucho. Ellos tenían muchas ovejas, tenían muchos criados y tenían muchas posesiones. Pero hubo un problema. Y sobre ese problema vamos a ver ahorita. Dice el versículo 5, dice, también Lot, que iba acompañado de Abraham, tenía rebaños, ganados, tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Dios les había bendecido en gran manera, tanto al uno como al otro. Ahora, ¿qué pasó después? Dice el 7, por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasó con estos dos grandes hombres? Dice que comenzó a haber fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los de Lot. Empezó a haber fricciones. Aquí vemos que las fricciones entre familiares no son nomás de la cuestión de ahora, no son nomás de este tiempo, también desde aquel tiempo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que no había suficientes pastos para ambos rebaños. Ahora, ¿cómo trabajó por la paz Abraham para resolver este conflicto? Abraham era el tío, Lot era el sobrino. Abraham era el mayor, Lot era el menor. Entonces, Abraham fue la persona que inició en cómo reconciliar a estas personas, cómo trabajar por la paz. ¿Qué nos dice el versículo 8 y el versículo 9? Dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré hacia la izquierda. Aquí podemos ver a un hombre sabio. Podemos ver a un hombre humilde. Podemos ver a un hombre que estaba trabajando por la paz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Para evitar los conflictos, le dio a escoger la tierra a Lot. Le dio a escoger esa tierra. Ahora, Abraham era el mayor y Lot era el menor. Por lo tanto, a Abraham le tocaba escoger. Pero ¿saben qué? Abraham no quiso tomar ese privilegio. Él dijo, por conservar la paz, voy a dejar que mi sobrino escoja el lugar. Entonces, en los versículos 14 al 17 podemos encontrar algo más. ¿Qué nos dicen estos versículos? Dice el 14, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde este lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Aquí podemos ver cómo Abraham fue gentil, fue amable con Lot, le dio a escoger. Lot escogió lo mejor y le dejó lo peor a Abraham. Hablando, ¿verdad?, económicamente y de una vista. Porque ya luego vamos a ver que lo que escogió Lot no fue lo mejor, sino fue lo peor, lo que lo llevó a su ruina. Entonces, Dios premió a Abraham, ¿sí?, con darle todo esto que él mencionó. Le dijo, todo lo que alcance tu vista va a ser tuyo. Y podemos ver que hoy en día ese territorio de Israel es el que Dios le prometió a Abraham. Y desde entonces, ese territorio es de Israel. Aunque otras naciones no lo reconozcan, aunque se lo estén peleando, pero ese es el territorio que Dios les dio a ellos. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre íntegro,
fue un hombre que estuvo dispuesto a arreglar este conflicto y Dios le premió grandemente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que haya paz entre nosotros y otras personas? Vamos a buscar en Efesios 4, del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: Por eso, yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí encontramos unos principios que Abraham usó desde hace mucho tiempo, que todavía no los escribía el apóstol Pablo. Pero, sin embargo, estos principios nos sirven hasta el día de hoy. Nos pueden ayudar a nosotros para poder vivir en un lugar de conflictos. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Dice el versículo 2, siempre humildes y amables. Siempre humildes y amables. Y tristemente, estas son cualidades con las cuales hoy en día mucha gente batalla, con la humildad y la amabilidad. Generalmente nuestra carne quiere no ser amable, no ser humilde, quieren presumir a los demás, quiere ser el primero. Más adelante dice, humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hoy en día hay mucha gente que batalla con la falta de tolerancia, pero sin embargo, esta es una cualidad que nos ayuda o nos puede ayudar para tener una vida con conflictos arreglados, conflictos que nos ayudan a crecer y no que nos pueden destruir. Ahora, el versículo 3 nos dice algo muy importante. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En todo conflicto siempre vamos a tener que esforzarnos. No es algo que va a ser algo fácil de hacer, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos familiares, cuando hay conflictos difíciles que afrontar, necesitamos esforzarnos. Y tarde o temprano Dios traerá la bendición o traerá la recompensa. Abraham obtuvo la recompensa y también Dios es fiel, Dios es amoroso y traerá esa recompensa. Ahora, ¿por qué es importante estar en paz con otras personas? Vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 23 y 24. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Dice así: Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Por qué es importante estar en paz con otras personas de acuerdo a este pasaje? Pues por la simple y sencilla razón de que si nosotros no tenemos una buena relación con otras personas, también no vamos a tener una buena relación con Dios. Y Dios no va a aceptar nuestra ofrenda cuando nosotros se la llevemos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos allí nosotros a adorar a Dios, tener comunión con otros hermanos, adorarle a través del canto, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestra buena comunión con otros hermanos. Entonces, y escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Entonces, si nosotros no andamos bien con nuestros hermanos, no se va a poder cumplir ese propósito. Vamos a ir en vano. No va a servir de nada el que nosotros hayamos llevado esa ofrenda al Señor, porque Dios no se va a agradar. Ahora, ¿cuál fue el problema? Vamos a ver que en el Nuevo Testamento también tenemos otras dos personas que tuvieron un conflicto. Vamos a buscar Filipenses 4, 2 y 3. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ya vimos un ejemplo en el Antiguo Testamento en el cual Abraham y Lot pudieron arreglar el asunto. Pero vamos a ver que en este pasaje
hay dos personas que estaban en constante conflicto. Y tristemente eran dos personas que eran cristianas. Tristemente, ¿verdad? ¿Qué dice este pasaje? Filipenses 4, 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, no solamente los pleitos, las contiendas, los disgustos y todo lo demás es solamente entre los que no son hijos de Dios. Hay veces que aún entre cristianos también hay pleitos, a veces hay diferencias y a veces hay ciertas cosas, ¿verdad?, que batallamos para vivir, como en este caso. Tanto así que el apóstol Pablo le dice aquí a su siervo que le rogaba a Evodia y a Síntique que se pusieran de acuerdo en el Señor. Evodia y Síntique no eran unas mujeres, ¿verdad?, nuevas en el Evangelio, no. Dice aquí el pasaje, a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. No nos explica en qué forma lucharon ellas, pero dice que lucharon. Posiblemente eran unas mujeres muy evangelistas, que eran muy activas en esto, o posiblemente a lo mejor en algún otro ministerio, la enseñanza o en alguna otra cosa, pero no se ponían de acuerdo. Síntique decía, lo hacemos de una forma, y Evodia decía, no, lo hacemos de otra forma, y estaban ahí peleando. Ahora, ¿qué pasaba en este conflicto? De que por estar peleando perdían energías entre ellas, perdían tiempo y no lograban el objetivo, sino que a lo mejor eran hasta de mal testimonio. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Entonces, es muy importante que nosotros nos pongamos de acuerdo siempre en cualquier cosa que nosotros hagamos, especialmente en la obra del Señor. Va a haber ocasiones en que la Biblia no nos marque una forma a seguir, nos dé la libertad de nosotros poder escoger. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponernos de acuerdo, ¿sí? Y glorificar a Dios de una u otra forma. Ahora, cuando es cuestión de doctrina, ahí sí hay que defender, ¿verdad?, la suficiencia de las Escrituras, la salvación, ¿verdad?, y otros aspectos allí importantes. Pero hay algunos en los cuales podemos ponernos de acuerdo y no pelear. Entonces, ¿en qué situaciones pueden surgir conflictos hoy en nuestros días, en nuestro entorno, en nuestro ambiente? Puede ser en la familia, puede ser en la familia sanguínea o también en la familia de Dios. Puede ser en el trabajo, ¿sí?, que hay ahí conflictos. Puede ser con los vecinos, puede ser en la escuela, puede ser andando en la calle por ahí. Entonces siempre va a haber conflictos. Esto tengámoslo por seguro. Ahora, nosotros cuando hay un conflicto tenemos tres opciones para poder afrontar ese conflicto. Tres opciones. El primero es evitarlo, ¿sí? Hay ocasiones en que a lo mejor hay un conflicto y nosotros, o lo más sabio y prudente para nosotros, va a ser mejor evitar ese conflicto, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Voy yo caminando por la calle y hay algún malviviente o algún borrachito o alguien que quiera pelear conmigo y me ofende. ¿Qué sería lo más sabio? ¿Responderle y seguirle ahí peleando? Yo creo que no. Dejar, ¿verdad?, pasar por alto y no meterme en ese conflicto. Ahora, hay otras ocasiones en las cuales nosotros tenemos que tener más cuidado, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos algún conflicto en el cual tengamos que estar involucrados, uno de los principios es no tomar partido en el conflicto. O sea, si hay una persona que a lo mejor me cae bien, o a lo mejor es mi hermano o es mi amigo, pero si a lo mejor está actuando mal, no tomar partido ahí, no tener preferencia por uno o por otro, ¿sí? Entonces, no echarle leña al fuego, no decirle, ¿sabes qué? Pues sigue peleando o aprovéchate o algo por el estilo. Entonces, no tomar un lado en el conflicto.
Y otra cosa que podemos hacer es procurar con la ayuda y sabiduría de Dios ayudar a resolver ese conflicto. Ahora, hay ocasiones en las cuales sí es conveniente, ¿verdad? Ponernos nosotros, pedir sabiduría a Dios y ayudar a resolver el conflicto. Hay muchas formas en las cuales se puede hacer, los cuales ahorita más adelante vamos a verlo. Pero hay veces que es mejor evitarlo, otras ocasiones es no tomar, ¿sí? Un partido o un lado, ponernos de acuerdo, y hay ocasiones en las que sí debemos nosotros entrarle al conflicto y ayudar a resolverlo. Hay veces que sí podemos ser de bendición en algún conflicto, pero no siempre es así. Ahora, ¿puede pensar usted, sí, cuáles son algunas maneras en que nosotros podemos trabajar para tener la paz cuando haya conflicto? Ok, en primer lugar, nosotros debemos tener la paz de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Pedir la paz de Dios, ser hijos de Dios, ¿verdad? En primer lugar. Segundo lugar, orar por ellos. Supongamos que haya dos personas, orar por esas dos personas y pedir sabiduría a Dios para poder arreglar o ayudar a resolver ese conflicto. Porque si nosotros lo hacemos en nuestra propia sabiduría o inteligencia, ¿qué va a ser lo más seguro? Que lo echemos a perder. Entonces, pedir la sabiduría de Dios y ahora sí, actuar con la sabiduría de Dios. Y lo más ideal, lo que siempre recomendamos es cuando hay algún versículo, buscar algún versículo que nos ayude a poder resolver ese problema. Entonces, eso es buscar la sabiduría de Dios. Otra cosa, pues es no tomar partido con las personas que se encuentren en conflicto. Como ya lo decíamos ahorita, ¿verdad? No porque es mi hermano, porque es mi amigo, porque es el que me pichó el lonche en la escuela o en el trabajo, o es el que me da ride, ¿sí? Ponerme de acuerdo con él y a lo mejor hacer algo injusto. Eso nunca lo debemos hacer. Ahora, otra cosa que nosotros sí podemos hacer es en ciertas ocasiones usar nuestra influencia para hablar personalmente con alguna de las personas en conflicto. Imagínese que a lo mejor es uno de sus amigos que está peleando con alguna otra persona ahí desconocida. Pues nosotros podemos usar nuestra influencia y decirle, ¿sabes qué? Mira, si sigues con este conflicto, con este pleito, no te va a ir bien o vas a perder esto o aquello. Y usar nuestra influencia para ayudar a resolver ese conflicto. Otra cosa que podemos hacer es sugerir una solución al conflicto con los involucrados. Hay veces que sí hay una solución para ambas partes, donde los dos puedan ganar. Entonces, en este caso, ok, hay que hacerlo y que Dios nos dé sabiduría. Otra cosa, o a veces surgen conflictos por malos entendidos. Quizá alguna parte de las personas de los conflictos no tiene toda la información sobre cierta situación y por eso es que está peleando. Entonces, qué importante es ayudar a resolver los malos entendidos. Si usted sabe algo que las otras personas no saben, ok, usted puede ayudar a resolver este conflicto y Dios se lo va a recompensar. Y una última cosa que podemos hacer es advertir sobre las consecuencias del conflicto con ellos y con otras personas. Hay veces que hay gente que le gusta pelear nomás por pelear, entonces va a haber consecuencias de ese conflicto. Entonces hay veces que hay consecuencias y a veces, aunque gane la persona, ¿sí? De todos modos va a perder. Entonces podemos advertirles sobre futuras consecuencias. Ahora, estos son algunos tips solamente, los cuales usted puede usar, pero quizá hay algunos que usted a lo mejor nos pueda compartir. Entonces, hay que usar todo lo que se pueda para trabajar por la paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios de paz. Tenemos un Dios que ama el bienestar de la gente, un Dios que al ver un conflicto entre nosotros y el pecado y ver que la consecuencia es el infierno, ¿qué hizo Dios para resolver ese conflicto? Dice la Biblia que envió a su Hijo, que siendo la segunda persona de la Trinidad, dejó
su lugarcito, ¿verdad? Confortable, su lugarcito de donde estaba muy a gusto, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano y vivió entre los hombres. Fue una persona que vivió una vida perfecta, estuvo dispuesto a ser enjuiciado injustamente, murió en la cruz, pero no se quedó allí. Resucitó al tercer día y ascendió al cielo y ahorita está intercediendo por usted y por mí. Tenemos un gran ejemplo de un Dios que se preocupa por la paz, que se preocupa por los conflictos. Y el mayor conflicto que el mundo tiene es el pecado. El mayor conflicto que trae mayores y severas consecuencias como el infierno es el pecado. Pero tenemos un Dios amoroso, que Él estuvo dispuesto a trabajar, a sufrir, a hacer todo lo que estuvo a su alcance para que ese conflicto se resolviera. Y gracias a Dios por ese Dios que tenemos. Gracias a Dios por esa salvación que nosotros podemos tener. Y podemos nosotros seguir el ejemplo de Él. Seguir el ejemplo de Él. Hay muchos conflictos hoy en día y en todos los lugares. Ahora, Dios quiere que nosotros trabajemos por la paz. Puede ser que al hacer este estudio le vino a la mente a alguno de ustedes algún conflicto actual que solamente usted y Dios conoce, o a lo mejor otra persona, pero usted puede hacer algo por arreglar ese conflicto. Tal vez es algún familiar suyo el que tiene ese conflicto, tal vez es algún vecino, quizá un compañero de trabajo, quizá un compañero de escuela, quizá otra persona que ni nos imaginamos. ¿Sabe qué? Usted puede cumplir con lo que Dios quiere de arreglar esos conflictos. Acuérdese lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 9, que nos dice así: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Todo hijo de Dios debe caracterizarse por que busque la paz, buscar la paz. Qué hermoso es cuando nosotros podemos arreglar un conflicto, cuando podemos llegar a hacer las paces con alguien. Y Dios lo toma en cuenta y lo premiará a su tiempo. Entonces, ¿hay algo que usted puede hacer para resolver un conflicto? Que el Señor nos ayude a trabajar por la paz. Que trabajemos por la paz en esta semana. ¿Qué va a hacer usted para trabajar por la paz? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer y que el Señor nos ayude para poder identificarlas. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que desea siempre lo mejor para nosotros. Pero tristemente reconocemos nosotros nuestra condición de personas, Señor, que somos todo lo contrario a ti, Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro orgullo. Hay veces que no podemos trabajar por la paz, Señor, porque nosotros somos nuestro mayor obstáculo. Ayúdanos, Señor, en esta semana poder trabajar por la paz en algún conflicto que nosotros hayamos percibido. Y te pedimos, Señor, que en un futuro nos ayudes a esforzarnos, salir de nuestra zona de confort, Señor, para poder trabajar por la paz y así, Señor, cumplir con este gran mandamiento que tú nos das, Señor, porque hay una gran bendición en trabajar por la paz. Te pedimos, Señor, que la Iglesia Bíblica Vida Nueva sea una iglesia, Señor, que sea conocida por personas, por sus miembros, que trabajemos por la paz siempre, Señor. Aun y cuando a veces tengamos incomodidades, aun y cuando a veces pasamos por tragos amargos, pero que seamos conocidos, Señor, por trabajar por la paz. Y también, Señor, por aquellas personas que nos ven desde sus hogares, ayúdales también, Padre, porque sabemos que no es algo fácil. El enemigo de nuestras almas va a estar siempre trabajando, Señor, por la guerra, pero ayúdanos a nosotros, Padre, poder vencer. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares, para trabajar por la paz no lo podemos hacer solos. Para trabajar por la paz no es algo fácil. Para trabajar por la paz necesitamos nosotros mantener nuestra vista fija en Cristo Jesús. Y para terminar vamos a cantar el canto Fija tus ojos en Cristo con nuestro hermano Marco Gudiño.
Cantemos. Del tema que vimos el día de hoy, si tienes tú alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para que nos escribas. Es el 331-019-8380 y también un correo electrónico. Este es ib.vidanueva@outlook.com. Esperamos nos escriban, no te quedes con tus dudas, con tus preguntas, con tus comentarios, háznoslo llegar. Y algunos avisos. Les recordamos que contamos ya con una página web de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, en la cual encontrarán información sobre la declaración de fe de nuestra iglesia, y también encontrarán estudios, los cuales pueden descargarlos. Estos son gratuitos, y también podrán encontrar videos con los sermones de domingos anteriores y de las cápsulas que se publican cada miércoles. El próximo 14 de marzo tenemos programada la Célula Unida. Les esperamos. Les recordamos también los martes y viernes tenemos nuestro tiempo de oración. Publica tus acciones de gracias y peticiones. Y el viernes a las 9 de la noche tenemos una videoconferencia por medio de Zoom, mediante la cual oramos. Te invitamos a que nos acompañes. Será un tiempo
de bendición en el cual podamos todos juntos estar orando. Recuerden, los martes, cada quien en su casa, y los viernes por medio de Zoom. Si no te puedes conectar, pues no importa, puedes orar igual que el martes en tu casa, todos unidos en unión espiritual. Y los miércoles continuamos con la cápsula que denominamos 5 minutos de aliento espiritual. Miércoles a las 9 se publicará la cápsula número 48, gracias a Dios. Y queridos hermanos y amigos, hemos terminado el servicio de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a ustedes, hermanos, por su fidelidad, por su amor hacia Dios y hacia la Iglesia de Cristo, que les deseamos que tengan una semana llena de bendiciones. Hasta luego, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.